Buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes en sus hogares. Eh, no saben cuánto se les extraña a cada uno de ustedes porque todos tienen unas personalidades diferentes, pero cuando nos juntamos, estamos todos juntos, es diferente a no poder verlos físicamente. Somos una iglesia bastante de pie. Vamos a pasar a lo que nos compete, a la palabra. La palabra de esta noche se encuentra en Hechos 2. Yo creo que muchos dicen, esto, porque los que ya han leído la palabra saben más o menos de qué se trata en cada uno de los libros, ¿cierto? Vamos a leer ahí y después vamos a seguir hablando un poquito más, ahondando en otros versículos también. Amén. Vamos a dar vamos a dar la lectura en el nombre del Señor. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurrió en un día de fiesta. Una fiesta bastante importante que se celebraba en ese tiempo era este día de Pentecostés. Un día que muchas veces nosotros los cristianos, no sé, porque a veces pasamos por alto o no lo celebramos porque fue una fecha bastante importante. El día del Pentecostés se celebraba en el Antiguo Testamento primero, o sea, la Biblia siempre, en la antigüedad, podríamos decir, siempre se celebró. No solamente se celebró ese día cuando descendió el Espíritu Santo, sino que desde el Antiguo Testamento ya se celebraba el día del Pentecostés. Siempre fue 50 días después de la Pascua. Cuando pensamos en el día del Pentecostés, pensamos en el cumplimiento de la promesa de Jesucristo cuando pensamos en el Nuevo Testamento. Pero cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué celebraban? Yo creo que algunos ya lo saben, pero otros no. En el Antiguo Testamento esta fiesta celebraba la liberación del pueblo judío, ¿verdad? Había salido de la tierra de Egipto, había sido un pueblo liberado, y también se celebraba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, y esto se celebraba también entregando las primicias a nuestro Dios, lo mejor de lo mejor de que había en la casa se le entregaba ese día al Señor. Como dije, esta celebración era 50 días después de la Pascua, y esa fecha fue si sacáramos la cuenta, esa fecha fue hace bastante poco. Supuestamente se cumpliría, digo supuestamente porque no sabemos bien la fecha, se cumpliría ahora, se hubiera cumplido ahora el 31 de mayo, que fue hace unos 2 días atrás. Entonces una celebración que no sé, nosotros los cristianos deberíamos tomar más en cuenta, tal vez, así como, no sé, pues celebramos nuestro aniversario, nuestra fecha de cumpleaños, porque es una celebración bastante importante. Yo, ahondando un poco en esta palabra, escuchaba a personas que decían porque esta celebración o sea, nosotros los cristianos no la celebramos tanto, o no se le da el realce real que necesita. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió ese día del Pentecostés? Que fue lo que leímos, ¿cierto?, en Hechos 2. Primero estaban todos unánimes, juntos,
buscando del Señor, porque el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo había dejado una promesa, ¿cierto? En Juan 14:15. Lo vamos a leer. Juan 14:15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Celebramos entonces, o sea, se celebra en el Nuevo Testamento la promesa del Señor Jesucristo se había cumplido, como lo leímos recién. Se cumplió tal cual como Él dijo que enviaría el Consolador. También el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento marcaba un antes y un después para la iglesia. Se dice mucho que ese día marcó el comienzo de la iglesia como tal. Y el punto número 3, ese día ocurrió que fueron todos llenos del poder de Dios. Y llenos quiere decir muy, muy llenos, porque el Señor los dotó de ese poder a los discípulos para entregar ese mensaje tan anhelado de salvación y ese propósito tan maravilloso que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo pensaba cuando estaba leyendo la palabra y podía ver esa tremenda predicación que hizo Pedro, ¿cierto? Donde se convirtieron muchas personas, 3.000 personas, me acordé de ese Pedro que había negado a Jesús. Ese Pedro que el Señor Jesús dijo que antes que cantara el gallo lo iba a negar, ¿cierto? Entonces yo me acordé de ese Pedro y dije Pedro tuvo un cambio rotundo, el Pedro de antes, que en mi percepción yo dije, ese Pedro cobarde por este hecho. Y ese cambio que tuvo después de ser lleno del Espíritu Santo, ese cambio que yo pude notar a través de la lectura, donde él fue lleno del poder, y no solo digo lleno del poder y de lo sobrenatural, a ver cómo me puedo expresar, sino que él fue lleno de ese poder dándole personalidad, dándole convicción, dándole seguridad, dándole fe, dándole tanta seguridad y firmeza que llegó a hacer milagros, ¿cierto? Y tenía mucha fe. A partir de ese momento el ministerio de Pedro comenzó y él convirtió a muchas personas, ¿cierto?, a entregar las vidas al Señor, que eso es lo que el Señor quería, que pudieran llevar ese mensaje de salvación a muchas otras personas. Pero ¿cómo fue eso? Porque a lo mejor antes también, podían hablarle, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo fue como otro cambio. Fue como que yo, por lo que yo leía, sentía como que Pedro había recibido esa personalidad, como yo le decía anteriormente, de predicar la palabra. Era como que en él ya no había temor hacia el que dirán, ya no había temor al que si me matan, porque podía también sucederle, ¿cierto? Y estaban siempre con yo creo que podían estar con ese temor de que en algún momento pudieran arrestarlo y matarlos, por lo que ellos estaban diciendo. Incluso en una de las partes que estaba leyendo yo, fue como advertido, ¿cierto? Como que ve, pero no lo hagas más y no predique más de su palabra, pero él con mayor razón lo hizo.
sea, como que él siguió impartiendo la palabra del Señor porque en él había algo diferente. Y eso es lo que también quiero compartirle en este día. Esa diferencia que ocurre cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, a cuando le buscamos y somos llenos de Él. Un ejemplo. Aquí un ejemplo en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El Señor nos pide ser llenos del Espíritu. ¿Por qué no solamente no nos dice que nos conformemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Ya sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros porque Él mora cuando recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Él ya mora en nosotros. Pero hay una diferencia cuando hay una persona que es llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que sucede cuando una persona se emborracha o ha tomado mucho alcohol. Cuando una persona se emborracha, ¿cierto? Influye todo en su cuerpo, ¿cierto? En su mente, en su actuar, ¿cierto? Las personas que se emborrachan andan como tambaleantes de un lado a otro, ¿cierto? El hombre bajo este efecto del alcohol, ¿cierto? Afecta la mente, el corazón, la voluntad. Y nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, también debe afectar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Debemos ser afectados por el Espíritu Santo en nuestro ser completamente. Cuando decimos que el Espíritu mora en cada creyente es cuando recibimos a Jesús. Pero el ser lleno es ser inundado, es ser sumergido, es ser influenciado. Estas palabras las estoy viendo acá porque las anoté, porque quería que se hiciera la diferencia de uno al otro. Entonces el ser lleno es ser inundado. Es que ya no vivo yo, ¿cierto? Ya no me manejo yo solo. El Espíritu me maneja. Es ser sumergido, es ser influenciado. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, a no conformarnos con cómo estamos, con lo que recibimos, con solo un poquito. El otro día compartí un devocional con las hermanas, que fue un devocional bastante importante para mí, donde yo había sido no sé si confrontada, ministrada aquí en mi casa, con varios sucesos que habían ocurrido conmigo antes. Y fue en un día, me acordé de muchas cosas y yo dije, bueno, algo estará pasando en mí. Y agradecí tanto porque el Señor me hacía ver lo que somos ahora, lo que Él hace con nosotros a través del tiempo. Hay una gran diferencia, hermanos, cuando nosotros dejamos gobernar al Señor Jesús en nuestras vidas. Hay algo diferente en ti, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Algo ocurre diferente en nosotros, hermanos. Ya no debemos querer seguir siendo iguales. Y menos aún querer ser menos de lo que éramos, hermano. Recuerde cómo usted era cuando usted le servía al Señor en la iglesia, con ese ímpetu tal vez, con esas ganas, ¿cierto? Muchas veces de saltar, de gritar gloria a Dios, cosas que a lo mejor ahora no estamos haciendo. Y esta palabra, como todos dicen y que muchas veces suena cliché, esta palabra primeramente es para la vida de la persona que es tocada, ¿cierto? Y yo extraño muchos momentos, porque muchas veces en nuestra casa no disfrutamos esos momentos en intimidad como la disfrutábamos afuera.
pero siempre debemos querer buscar más del Señor, ser llenos de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo impactando en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos. Así como esos hombres que fueron llenos, ahí como habla en Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo, que les dio ese poder, esa autoridad, esa fe, ese miedo, les quitó ese miedo. No sé, yo quiero que mi vida, mi alma, mi corazón, mi cuerpo sea impactado por el Espíritu Santo, sea impactado por el Señor. Y sí siento que el Señor ha ido trabajando en mi vida, y así también yo quiero que el Señor vaya trabajando en cada uno de sus corazones, hermano. Que no busquemos seguir siendo iguales, hermano. Tenemos una lucha, una batalla, tantas cosas que nos quedan aún por lograr. Hay cuánta gente que necesita también del Señor, y muchas veces no solamente queremos nosotros recibir, pero no entregamos. Mire esa fuerza que tenía Pedro después para predicar, donde se pudieron convertir tantas personas, porque no es lo mismo predicar por decir, sin que actúe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado a las personas cuando uno les habla. Entonces nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser debe estar llena, empapada, inundada, como todos esos sinónimos que le di anteriormente. Un ejemplo que había puesto acá: no es lo mismo sentir miedo o ira que estar llenos de miedo o ira. Son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo, así como el que está lleno de ira ha sido controlado por la ira, al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras. O sea, hay una diferencia entonces. Al ser lleno del Espíritu Santo podemos llegar al punto de hacer locuras, pero locuras para el Señor, locuras que puedan llevar ese mensaje de salvación a otro, de poder llegar al corazón de otra persona. Pero si usted realmente quiere llegar al corazón de esas personas, hermano, usted no es el que actúa, es el Espíritu Santo que está en usted. Y no sé si va a ser un ejemplo bueno o malo decir que vamos a ver la calidad a lo mejor de eso en su vida. No sé, siempre he anhelado yo eso, ser llena del Espíritu Santo. Y yo también quiero transmitirle a ustedes que busquen eso, ser llenos del Espíritu Santo, para poder tener esa power, esa potencia, ese ímpetu, esa personalidad de poder hablarle a otros sin ese miedo del que dirán, de lo que va a decir el vecino, de lo que va a decir tu esposo, de lo que digan tus amistades. No sé, mi hermano, cómo explicarle lo que tengo que decirles, pero siento que estamos tan dormidos, hermano, que no hemos acostumbrado a un cristianismo frío, una frialdad, y más ahora que no podemos estar en las cuatro paredes. Hay personas que sí pueden seguir estudiando en casa, cierto que tienen ese hábito de oración, de buscar de su palabra, pero hay otros que no, y ahí tenemos que estar nosotros, sus hijos, impactarlos de ese poder, de esa llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros todos debemos buscar más del Señor para ser llenos, para ser alimentados. El Señor todo este tiempo ha estado hablando a la iglesia bajo este mismo criterio, por decir, de que no nos dejemos estar, hermano. Que siempre busquemos más allá. Más allá, recuerde cómo usted llegó al Evangelio, y lo decía también en el devocional, recuerde cómo usted llegó, recuerde
todo lo que se ha superado, cómo Dios lo ha usado. Pero Dios quiere seguir usando su vida, Dios quiere seguir usando las vidas de cada uno de nosotros, bajo cualquier circunstancia. Dice en su palabra que el Señor va a ocupar a las piedras. Pero nosotros deberíamos anhelar que el Señor nos usara a nosotros para poder entregar su palabra. Estos discípulos, como les dije, al ser llenos, estos creyentes del Nuevo Testamento, ¿cierto?, fueron llenos de ese poder, de esa fuerza, de esa personalidad, de esa fe. Lo único que esta palabra que yo he buscado y que tiene el trasfondo es que usted pueda activarse, que sea encendido, que esa llama que está en usted, hermano, porque usted aceptó al Señor en su corazón y el Señor puso un sello maravilloso en usted. Usted ya no es de usted es del Señor, entonces debemos hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, que el Señor, como lo dije, mira, se me viene a la mente otra palabra, que el Señor sea impactando nuestra mente, hermano, no solo nuestro corazón, nuestra mente, para poder actuar. Actuemos conforme a lo que predicamos también, que nuestro actuar refleje eso. Todos tenemos ahí nuestra llamita, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cierto?, que está ahí. Usted sabe, cada uno de ustedes sabe cómo está esa llamita. Si hay esa llamita, y este ejemplo se da mucho, esa llamita está encendida, está muy encendida, o está a punto de apagarse. ¿Cómo está esa llamita? Esta palabra que el Señor me ha entregado primeramente a mí, lo único que quiere es impactar su vida, su corazón, su alma, su cuerpo, su mente, todo su ser, para poder seguir en este camino, en esta lucha, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Pero hermano, yo lo he dicho en más de una oportunidad y ese es mi pensamiento. Estamos en un tiempo difícil y todos lo sabemos. Pero para los hijos que quieren buscar del Señor, de su presencia, es un tiempo precioso, maravilloso. Arriésguese, hermano, a levantarse en la mañana, a arrodillarse, a orar, a buscar de su presencia y verá las diferencias que ocurren en su vida, en su diario vivir. Cuando el Señor impacta su diario vivir, que muchas veces en su vida, a lo mejor en este día, no eran cosas positivas. Pero el solo hecho de presentarse delante uno tiene, al presentarse delante del Señor, cambia todas las cosas. La oración en todo tiempo, con todo ruego, con todo súplica. Hermanos, debemos buscar más del Señor. Ninguno puede decir que estamos bien así como estamos. No sé, yo no conozco su vida, no conozco su corazón, pero si esta palabra el día de hoy ha llegado a su vida es porque no estamos haciendo algo bien, porque algo falta. El Señor siempre nos va a pedir más, 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 más. El que no oraba, que ore, y el que oraba, que siga orando, y el que oraba mucho, siga más, 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 más orando. Lo mismo así el que leía su palabra, tal vez un ratito, ahora léala más, más, y llénese más del Señor. Al llenarse más del Señor, no solo usted va a salir beneficiado, sino que van a salir beneficiados su alrededor, con las personas que usted hable, porque usted va a ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a actuar en las personas que usted, con las personas que usted hable. No se olvide, mi hermano, que usted es hijo de Dios y usted ha sido escogido por Dios. Usted no está porque sí. Y si usted es nuevo y a lo mejor está escuchando esta palabra, no sé, porque esta palabra puede llegar a un montón de personas. Si usted está escuchando esta palabra es porque el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida, porque el Señor le tiene un camino preparado maravilloso de bendiciones.
el camino no es fácil, porque no solamente le vamos a decir que el Señor le va a dar puras bendiciones, sí las va a entregar para aquel que cumple también la palabra. Pero sí, este camino es difícil, complicado, pero con doblar las rodillas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra palabra de poder, de power, ¿cierto? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Y espero que con esta palabra, no sé, pueda haber calado en algún lugar en su corazón, impactar en su mente también. Esta bella palabra que llegó a mi vida. Y también pues, deberíamos celebrar este día tan maravilloso que marcó el comienzo de la iglesia, que fueron 50 días después de la Pascua, que en este caso se hubiera cumplido ahora el 31 de mayo. Fue un día precioso, maravilloso. Así que también nosotros deberíamos celebrarlo. Y voy a orar. Les pido que podamos inclinar nuestro rostro. Es un poco difícil estar grabando sin saber que no hay nadie delante de tuyo escuchándote, pero sé que va a impactar su vida, su corazón, esta palabra. Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, por el impacto, Señor, que ha llegado a mi vida, Señor, de ver como un hombre, Padre, que te negó, Señor, pero fue transformado, Señor, por tu Espíritu Santo y fue lleno de ese poder, Señor Jesús. Padre, queremos tener ese poder, Señor, ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por cada uno de mis hermanos que está en su casa, Señor. Que haya un remesón en su vida, en su corazón, Señor, que algo pueda impactar, Señor, en su mente, Señor, que su actitud, que su mirada hacia adelante sea distinta, Señor, que esa llama, Señor, sea encendida, que quites la frialdad que hay en su vida, en su corazón, de no querer buscarte. Tú puedes poner el querer como el hacer, Señor Jesús, en la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Solamente nos falta disponernos, Señor, a tus manos. Solo nos falta, Señor, el poder humillarnos, Señor, ante tu presencia, Señor. Nos cuesta tanto porque somos hijos orgullosos. Señor, mira el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, lava, limpia, Señor, restaura, quita lo que no corresponde, Señor, para que pueda haber un verdadero fluir y una llenura maravillosa de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este Consolador, Señor, el que guía, el que moldea la iglesia, Señor Jesús, el que nos lleva a otro nivel, Señor, que el que nos enseña, Señor, el que nos consuela, el que nos reprende, Señor, el que está en esta tierra preparando a la novia, Señor Jesús, que no somos nosotros la iglesia, Padre. Levanta tu iglesia, Asamblea de Dios Autónoma, con poder, con gloria, Señor Jesús. Que podamos ser hijos, Señor Jesús, que realmente hacen lo que dice tu palabra, Señor. Y no doblegarnos, Señor, con nada, Señor, y no transar con nada, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ahí como una alarma, Señor, diciéndonos, Padre, cuando estamos mal, Señor, poniendo el correctivo inmediato, Padre, para no equivocarnos, Señor, y buscar cada vez más de tu santidad maravillosa. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.